Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución de la Estrategia. Y continuamos con el legado de Steinitz y principalmente el día de hoy vamos a ver a uno de sus discípulos que siguió de manera bastante dogmática, entre comillas, sus enseñanzas, aunque difería en algunos aspectos con relación a las enseñanzas de Steinitz. Y estamos hablando de Siegbert Tarrasch, este jugador alemán y tenemos algunas variantes de aperturas con su nombre, un jugador bastante destacado que tuvo magníficas actuaciones en torneos muy importantes con los mejores jugadores de la época. Y vamos a ver esta partida, en especial una partida muy ilustrativa sobre el tema de cómo conducirse en las posiciones cerradas, donde vamos a ver precisamente todo este legado de Stenitz ahora expresado en el gran juego de Tarras. Tarras jugó E4 y las negras jugaron E6. Debemos decir que la defensa francesa actualmente es una de las mejores defensas con negras contra el peón rey. Sin embargo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la teoría no estaba tan desarrollada y por lo tanto algunas jugadas nos van a parecer ahora no tan precisas. Muy bien, las negras juegan D5 y aquí las blancas juegan caballo C3. Aquí hay muchas líneas, incluyendo la famosa variante del avance, que le da un contrajuego inmediato a las negras con C5, debilitando el punto D4 y convirtiéndolo en el objetivo de ataque más adelante. Aquí las blancas juegan caballo C3, recomienda Gary Kasparov en su enciclopedia La pasión del ajedrez jugar caballo C3 para los jugadores dinámicos. Caballo F6, E5 es lo mejor aquí para hacerse con la iniciativa, caballo D7 y caballo E2, caballo C2. Esta jugada es muy importante para poder realizar la jugada C3 y mantener esta estructura sana, fortalecer con F4, jugar caballo F3, pero el juego de las blancas empieza a retrasarse un poco en cuestiones de desarrollo. Se jugó C5, C3, caballo C6 y F4, tal como lo había dicho. Y viene entonces el rápido contraataque con el alfil en B4. Luego la dama también sale por B6 atacando el punto D4. Pero vemos que el caballo por ahora no está en la mejor posición para el ataque en el punto D4. Este caballo debería estar en la casilla F5 para que tres piezas, la dama, el caballo de C6 y el caballo de F5, ataquen el punto D4. Las blancas juegan alfil D2 y las negras juegan dama B6, manteniéndose en esta línea que acababa de mencionar. Viene el caballo F3 defendiendo la debilidad de D4 y enroque corto. Las blancas cambian, viene dama D2 y las negras retrasan un tiempito el cambio de damas, no tienen prisa. Vienen las blancas con caballo C3 y las negras juegan la torre a D8. Una jugada que podría parecernos un poco misteriosa, pero la intención es jugar caballo C4, amenazando la dama, amenazando el punto B2, forzando a capturar en C4 y una vez que se tome con el peón en C4, entonces se debilita mucho más el punto D4 con la torre y el caballo apuntando hacia D4. Ese es el sentido de la jugada torre de 8. Las blancas juegan caballo B5, alfil de 7, caballo de 6 tocando en B7, torre a B8, torre C1 y ahora sí cambian. Y veamos esto tan interesante. Las blancas juegan rey de 2 porque es una posición sin ningún tipo de riesgo para el rey en este punto. Podría ser diferente si aún estuviera presente el alfil de casillas oscuras, pero al no ser así, las casillas de color oscuro como C5, C7, D6 se ven debilitadas y los caballos precisamente van a procurar ocupar esas casillas. Viene este intento de cambio y hay que evitar precisamente el cambio porque las negras están con un alfil malo que está atrapado por sus propios peones. Por eso las negras intentan simplificar la posición cambiando algunas piezas. Viene a 6, caballo C3, caballo a E7 y alfil D3. La amenaza de caballo a B4 simplemente se juega alfil B1 y al mismo tiempo se está impidiendo el caballo en F5 porque se tendría la posibilidad de jugar alfil por F5, aunque este alfil es muy fuerte para luego realizar la jugada G4 y F5, que es el plan estándar en esta posición. Las blancas quieren avanzar y poder realizar la ruptura F5. Las negras juegan torre C8, B3, impidiendo la llegada del caballo a la casilla C4 y
A3. En este caso observamos que permite el cambio del alfil porque definitivamente los caballos son mejores en esta posición. Este alfil no tiene buen juego y en cambio los caballos negros sí pueden luchar por las casillas de color oscuro que están debilitadas. Por esa razón las negras tampoco cambian y luego viene la jugada B4 porque ahora las negras podrían intentar otra vez ingresar por la casilla C4. H6, H4, impidiendo G5, rey E3, vemos como el rey está bastante activo, a diferencia del rey de las negras que aún permanece en G8. Viene el inicio del doblaje en la columna C y las blancas realizan básicamente lo mismo, G4 y se está preparando la ruptura F5. Ahora las blancas tienen la opción de saltar a C5 también, una casilla debilitada, para tocar en B7, para tocar en A6. Las negras juegan a B6 y caballo C5. Bien, el cambio y en este momento sí es bastante eficaz el cambio y ahora el caballo que estaba en C5 viene a la fuerte casilla D6 y ahora las blancas pueden preparar tanto el avance F5 como el avance D5. Las negras consolidan el flanco de dama, pero las blancas invaden con el caballo en D6 una posición extremadamente fuerte que permite ahora sí el decisivo avance F5, abriendo la posición en el flanco de rey donde está el rey, y a pesar de que no están las damas, las torres pueden ser lo suficientemente fuertes también para crear situaciones de mate al rey negro. Por eso vino alfil de 7, vinieron estos cambios. Sin lugar a dudas, este caballo es supremamente superior a este alfil que está encerrado por sus propios peones. Las blancas continúan con su plan. Viene la jugada G5, el doblaje de las torres y llegamos a esta magnífica posición. Ahora las blancas acercan su rey. Veamos la diferencia de actividad del rey, la ventaja de espacio. Observemos la cantidad de espacio que tiene el rey blanco en ambos flancos y en cambio este rey cada vez está en una situación peor a tal punto de que incluso se puede amenazar peón por y no se puede hacer torre por porque viene torre 8, alfil por y torre por E8 mate por la fuerza del peón en G6. Entonces vino este cambio, torre por, nuevamente vemos que el caballo no es posible capturarlo por la sencilla jugada torre 8 con mate. Entonces las negras se acercan, viene la jugada caballo F7, caballo a G5 y torre a E7, un grave error que pierde de inmediato una torre con la jugada caballo H7. Sin embargo, esa era una posición sin esperanzas, porque imaginemos que las negras en lugar de jugar torre C, E7, hubiesen cambiado en este punto. Entonces hubiese seguido simplemente peón por, torre a la casilla 7, peón por y peón por, y diríamos cómo es posible entregar la torre, pero la fuerza de estos dos peones más el caballo hacen que la partida se gane en pocas jugadas. Viene la jugada caballo H7, la jugada F7 y C8, perdón, F8 igual dama, el rey se quita y después de este cambio viene este avance y se gana fácilmente porque se está amenazando dar este jaque y coronar de inmediato y las blancas no tienen ninguna forma de impedir esta maniobra. Y si el rey se sale a F7, de todas maneras viene el caballo por E7 asegurando la coronación del peón. Vemos entonces en esta partida, que es bastante interesante, la fuerza de juego de Tarrasch y sobre todo para quienes les interesa este asunto trascendental de cómo jugar posiciones cerradas, esta es una partida sumamente didáctica y siguiendo el famoso legado de Steines que hemos venido hablando en capítulos anteriores. Bueno, gracias por acompañarme y ya nos vemos. Chao, chao.